Buenas y bienvenidos a un nuevo video de Apelios Mod. En este video vamos a hacer una reseña del server Firestorm. Vamos a chequear la jugabilidad, mantenimiento, mejoras de parche, regalos del server, comunidad y por último una opinión personal acerca del server. Bueno, arranquemos por la jugabilidad. Cadenas de misiones están casi todas bien, alguna que otra está bug, alguna que otra es difícil de completar. A veces solo reiniciando ya se arregla el problema, a veces hay que hablar con los MG. Todo depende. Depende de la expansión en la que estemos jugando, se puede realizar, por decir así, las misiones que estén dentro de esa expansión. Ya cuando queremos recurrir a otras expansiones, estando en una expansión más avanzada y queremos hacer cadena de misiones tanto como para reputaciones, para conseguir monturas o para conseguir un tipo de objeto, es más complicado, ya que los MG se encargan de arreglar todo tipo de misiones que estén dentro de la expansión. Por lo general los lugares dentro del juego y dentro de las expansiones están bastante bien. No hay tipos de problemas de lag, aunque a veces hay un poco de lag, pero es mínimo. Pero por lo general las texturas, paquetes de texturas y ¿cómo se llama? Y el desempeño de los programadores dentro de lo que es la parte de mundo del juego es muy bueno. No creo que tenga muchos tipos de problemas, por lo menos por mi caso particular nunca he tenido ningún tipo de problema con eso. Y después al momento de encontrar NPCs a veces es complicado, no se encuentran en los mismos sitios, pero buscando un poco se encuentran. Por lo general los rares, cuando estamos hablando de expansiones anteriores, no se encuentran en los sitios que habitualmente se encontraban. Hay veces que sí, hay veces que no, depende de la suerte, depende del respawn que tenga el rare. Hay unos cuantos factores que involucran el hecho de encontrarlo o no encontrarlo en el lugar. Así que nada, eso va a suerte de cada uno. En la parte de mantenimiento, a ver. Las respuestas rápidas de los MG en el caso de tener problemas con algún tipo de misión o algún tipo de montura o no sé, se te borró algún ítem, algún objeto dentro de la mochila, varía en el tiempo que le estén prestando atención los MG al juego. Yo también vuelvo a decirlo, por mi caso personal, en algunos momentos les he escrito y automáticamente a los 10 minutos, 5 minutos me respondieron rapidísimo. Por eso vuelvo a decir que es en el caso personal que varía el tiempo en el que responden los MG dentro del juego o en los foros. Después, por otra parte, actualizaciones y parches. En actualizaciones y parches el servidor va bastante bien, va lento pero seguro. Las actualizaciones hasta ahora estamos en la expansión de Battle for Azeroth, la de BFA. Se actualizó a la 8.2 y recientemente se actualizó a Nazjatar, que eso dentro de la expansión es como una actualización extra que tiene la expansión de Battle for Azeroth. Por esa parte no tengo mucho que decir. El server hace lo que puede, actualiza a la velocidad que puede y
y mientras lo hace se puede jugar perfectamente, así que cero drama con eso. Otra cosa que no he visto mucho en videos en YouTube, que el servidor se porta muy bien con sus jugadores en la parte de regalos, ya que en fechas importantes el servidor se dedica a regalar monturas, tanto llegado la Navidad como también en Halloween o en algunas otras fechas. El server dispone de regalar monturas que quizás son de bajo dropeo, o sea, son difíciles de conseguir, por ende las regala y me parece muy bueno eso. También coloca a Boris, que si no saben quién es Boris, es un personaje que te sube de level 1 a 110 en un instante, te deja ya bolsas de 30 casillas y además de eso te da una armadura con level 286 si no me equivoco, como para que arranques a jugar BFA tranquilamente, subiendo esos 10 niveles que te faltan y que le vayas agarrando la mano un poco a la expansión. Aparte de eso, por si fuera poco, también tenemos el evento de experiencia por 10, que con el evento este se puede subir personajes en menos de 6 horas, de level 1 a 120, ya que al subir la experiencia por 10, que ya de base el servidor te permite hasta raids por 3, o sea experiencia por 3, cuando se suba experiencia por 10 es rapidísimo el level y se puede llegar a 120 en, yo creo que alrededor de 6 horas como mucho se puede llegar a 120. Nunca medí mucho el tiempo, pero he subido bastante rápido. Bueno, llegando al final, y por último vamos a hablar de la comunidad. La comunidad es un tema muy extenso, ya que podemos encontrar de todo. En el ámbito jugadores se puede encontrar de todos los tipos habidos y por haber. Hay personas muy buenas jugando dentro del servidor, hay personas muy malas, hay personas que sienten empatía con otros jugadores y los ayudan, otros que son totalmente unos tacaños, por no decir otra palabra. No sé si puedo insultar en YouTube. No importa eso. Nuevamente el perro del vecino. Pero no se escucha, creo. O se escucha poco. El tema es que al momento de jugar míticas o buscar personas para hacer bandas o mazmorras, te puedes encontrar con muy buenos jugadores, muy buenos compañeros de equipo, como te puedes encontrar con ese que te va a estar gritando, te va a estar, si estás por Discord, obviamente no, y si no estás por Discord, te va a estar insultando por el chat o diciéndote manco o cosas por el estilo, que no son agradables y por ende no te van a dar ganas de jugar, pero también tenés la posibilidad de encontrarte con buenas personas que te ayuden, que te enseñen, que te expliquen y que se tomen el tiempo de poder ver que vos puedas hacer las cosas y no estén tan preocupados por si sale, si no sale. Es difícil, no siempre se encuentra gente así, lo digo por experiencia propia, pero sé que se encuentra y se pueden hacer muy buenos amigos que después con el paso de los años, incluso por fuera del juego, puedes seguir siendo amigo perfectamente. Bueno, dentro de esto vamos a meter los MG que casi siempre están a la orden y se preocupan por arreglar o por ayudar a cada uno de los jugadores, que no tengo nada que decir al respecto. Por otra parte, la página y el foro me parecen que están de 10 puntos, o sea, el servidor Firestone se trata de que todos los jugadores estén
dentro de lo posible cómodos. Trata de brindarles una interfaz muy fácil de utilizar, donde pueden preguntar o chequear sin tener que, no sé cómo decirlo, sin tener que estar preocupándose tanto o navegando tanto entre página y página. No, está todo bastante resumido, bastante fácil al momento de consumir información sobre el servidor o de los foros, que eso es algo muy bueno. Y después, por último, serían las páginas web, que en este caso vamos a hablar de Facebook, páginas web que se crean en Facebook sobre el servidor. La mayoría de la comunidad que se encuentra en esas páginas es lo mismo que la que se encuentra adentro del server, por ende también vas a encontrarte gente muy buena, también te vas a encontrar con haters que te van a estar tocando un poco los cojones, jodiéndote, diciéndote que subís videos viejos, cosas así, y después vuelven solos, cosas que pasan, pero es la realidad. Firestorm es una casa muy grande donde permite que muchos jugadores de diversos ámbitos y clases sociales se unan en un mismo videojuego y puedan jugar perfectamente, porque hay lugar para todos. Mi opinión personal al respecto es que yo vengo de un servidor de hace muchos años, WoWcore, donde me sentía muy cómodo, en el cual jugué durante bastante tiempo, jugué con mi familia, y era prácticamente nuestra casa de World of Warcraft, pero el servidor se fue deteriorando, por ende tuvimos que migrar a otro servidor. Otros compañeros que nosotros teníamos nos hablaron de Firestorm, y en ese momento creo que estaba la expansión Draenor. Sí, estaba Draenor. Y decidimos migrar. Le agradezco mucho a esos amigos que la verdad jugaron bastante tiempo después con nosotros. Después, por mi parte, dejé por un tiempo el server, pero porque recién había migrado, no entendía mucho. Ya era no sé si en ese entonces o ahora, pero en ese entonces era bastante tóxica. La gente era un poco molesta, no te dejaban leviar tranquilo, era muy incómodo al momento de leviar. Yo jugaba con mi esposa y jugábamos los dos, íbamos subiendo nivel juntos, pero 2x3 se ponían los de la facción contraria a molestar, no te dejaban hacer las misiones, y para mí no es nada divertido andar matando lows, por eso no comparto cuando personas de nivel alto matan personajes de nivel bajo, me parece re patético. Y nada, también agradecer a, no sé si alguno de los seguidores de la luz o guardianes de la luz, porque ya no me acuerdo el nombre bien, pero creo que era seguidores de la luz, escucha el video. Gracias también, porque ellos nos ayudaron bastante y nos confiaron muchas cosas cuando se fueron de WoWcore. Y nada, al tiempo de que ustedes se fueron, nosotros nos fuimos. Que nuestra guild era hacedores de tumbas. Sin más que decir, WoW Firestorm es mi nueva casa. Ahora me siento muy cómodo, vengo jugando el servidor ya hace más de 2 años, quizás, 1 año, 2 años. A World of Warcraft juego desde los 17, ahora voy a cumplir 28. Y a Firestorm juego ya
dejé de jugar un tiempo, pero hace casi 2 años que retomé de vuelta y estoy muy cómodo. Arranqué la expansión de Mists of Pandaria, donde me había quedado en WoW Core, y ahora actualmente, como digo en mis videos, estoy jugando en Battle for Azeroth. Así que cualquier persona que si me quiere agregar como amigo o quiere mandarme un mensaje, mi personaje principal con el que entro casi siempre y todos los días es Apelios, como el nombre del programa, o si no tengo a Mitiel, Virgil o Nered, creo que se llama el otro, no, Niklaus, ahí va, ese es con el que estoy subiendo la guía de leveo de 110 a 120. Y bueno, vamos llegando hasta el final, así que recuerden suscribirse, darle a la campana. Si necesitan algo lo dejan en los comentarios. Si tienen algo para aportar acerca del servidor, lo mismo lo pueden dejar por redes sociales, por Facebook, Twitter, Instagram o Twitch. En Twitch no estoy haciendo casi nada, prácticamente no subo contenido, pocas veces, pero igual si quieren seguir el canal de Twitch, bienvenidos sean. Ya estaremos acomodando el tiempo y el juego como para poder subir el contenido a Twitch. Así que un saludo grande de Apelios Mod. Y llegando al final vamos a hablar sobre comunidad. Comunidad es un tema muy extenso. Lo primero que el perro de frente me tira. La comunidad que no tengo con el perro del vecino. Te estoy viendo, Sol Puerco.